Hola Luis, hablemos de cómo el diablo instrumentaliza a las personas para hacer el mal y cómo podemos bloquearlo para que no nos use. Ese es un personaje muy peligroso, tanto que su interés mayor es hacer la maldad. Recordemos que es un personaje de la antigüedad. Cuando Dios los creó y él se rebeló contra el Altísimo, su creador, Dios entonces lo destituye de su alto cargo y lo saca de esos lugares donde Dios tiene su reino. Este personaje tiene muchas estrategias para atacar al ser humano, porque él decidió vengarse de Dios atacando al ser humano. Así es su venganza, buscando la manera de destruir a las criaturas que Dios hizo y que se siente orgulloso porque es la criatura que tiene su imagen, su semejanza. Así que es un tema, Rosita, muy interesante para tratar. ¿Existe el diablo o es un mito? La respuesta a tu pregunta es sí, existe ese personaje. Y existe para aquellos que han estudiado las escrituras, para aquellos que tienen la creencia en Dios y los seres que Él creó, y también para aquellos que con su ciencia se dan cuenta que algunas conductas que afloran los seres humanos no son normales, no son lógicas. Y al buscar la explicación a través de la ciencia, no encuentran unos resultados convincentes. Y entonces piensan que detrás de esas conductas hay alguien que está instrumentalizando, alguien supremamente malvado que toma al ser humano para hacerse daño y hacer daño a los demás. ¿Cómo y quién es el diablo? Satanás es un espíritu. Nada tiene que ver con aquella imagen que nos vendieron de un ser bastante feo, con rabo, con una cara horrible, con un tridente, con una cola y rojo. Parece un personaje inventado por aquellos que quisieron atemorizar a la gente. Y sirvió por muchos años así. El diablo fue un personaje creado por el hombre para infundir temor, para lograr que las personas llegasen a ser buenas. Y fue la gran mentira, porque precisamente a los buenos fue donde el diablo entró en ellos para utilizarlos para el mal. Este personaje espiritual tiene la propiedad de introducirse dentro del ser humano. Es una de sus formas para hacer el mal y que sea el ser humano el instrumento para lograrlo. También para otros tentarlos para lograr su cometido. Con tu pregunta, Rosita, quiero primero referirme a los distintos nombres
que califican su actuación, sus obras. Se le llama al diablo, se le llama Satanás, se le llama Belial, se le llama el ladrón, se le llama el mentiroso, Lucifer, Belcebú, Samael, la serpiente, el padre de la mentira, el salteador, el acusador, el dragón, la bestia. Y la pregunta es, ¿cuál es su oficio? ¿Cuáles son sus oficios? Bueno, ya mencioné lo que hace el diablo. Entonces, el primero de ellos es entrar en la persona y hacer de ella un títere donde Satanás maneja su voluntad, maneja sus sentimientos, maneja sus emociones, maneja sus obras, maneja sus actuaciones. Y quizá nos inquietaría pensando, ¿cómo así que entra? ¿Acaso nosotros tenemos un espacio vacío que permite que este ser entre en los seres humanos? Da la impresión que sí, o podía decir con certeza sí, es muy cierto. Hay una reserva donde puede entrar Satanás o puede entrar el Espíritu de Dios. Quizás Dios en la creación pensó que era importante que el ser humano tuviera ese espacio para permitirle que al tomar la decisión de querer la presencia de Dios, la pidiera. Y entonces Dios podía entrar. Y este espacio también es aprovechado por Satanás para entrar. Y él sí no pide permiso, él sí no espera invitación. Como él es atrevido, entonces entra y toma posesión del hombre. Y lo maneja para hacer todo tipo de maldad. La diferencia es que cuando el hombre decide tener el Espíritu de Dios, entonces Dios, y aquí está la diferencia, lo induce a hacer el bien, construye en él el bien. Y fíjense la gran diferencia. Ese vacío en el espíritu, porque todo ser humano tiene un espíritu, es tomado por este ser perverso cuando ve a las personas que profesan una incredulidad, no creen en Dios, que eso pasa en muchas. Y también con aquellos que son idólatras. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Quien adora a los dioses hechos por los hombres se convierten en adoradores de seres inventados por los hombres y aún demonios inventados por los hombres. Y el diablo dice, no tienen la presencia de Dios, buscan adorar a otros dioses, y entonces aprovecharé y entraré de ellos y reinaré y seré su Dios. Y cuando el diablo entra en la persona, la posee. Y por eso llamamos a quienes lo tienen un poseído. Y el poseído entonces está instrumentalizado por lo que quiere hacer el diablo con él o con ella. Toma posesión
de su voluntad, de su conciencia, de sus comportamientos. Y lo más interesante aquí es que es tan interesante esa intromisión que quien lo tiene en muchos casos, como pasa en muchos poseídos, es que no se dan cuenta que tienen el diablo, que son poseídos, que están instrumentalizados por Satanás. Y le hacen creer a la persona que es sus actuaciones, sus manifestaciones, sus deseos, los que afloran en él, cuando la maldad siempre tiene un instrumentador, alguien que la genera, alguien que las hace y que usa a la persona para materializar esa maldad. ¿Cómo actúa en las personas? El poseído, pues, no necesariamente es un loco, una persona descuidada, una persona anormal. El poseído en muchos casos no es un loco. Y a veces vemos la actuación de un poseído que nos parece normal, cómo vive, cómo viste, y resulta que solo se revela la posesión demoníaca cuando genera destrucción a sí mismo y a otros. Y aquí está la confusión para aquellos que no creen en el demonio, que no creen en las posesiones, que no creen en la intromisión de Satanás en sus vidas. Ese es el engaño. Y el otro oficio de Satanás es tentar. ¿Tentar a quiénes? A aquellos que sí tienen el Espíritu de Dios, que han aceptado la presencia de Jesucristo en ellos, que han invitado al Espíritu Santo a vivir dentro de ellos. Y el lugar entonces a nivel espiritual lo ocupa el Espíritu de Dios. Ya Satanás no puede entrar, porque ese espacio, digámoslo así, ese lugar está ocupado por Dios, por el Espíritu de Dios. Sin embargo, la otra estrategia que tiene el demonio es tentarlos. Es decir, presentarle de una manera atractiva, sutil. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y por qué lo hace así? Porque los quiere poner a prueba a ver si su creencia, su fe en Cristo Jesús, en Dios, puede ser derrumbada. La fidelidad a Dios es puesta entonces en tela de juicio por quien recibe la tentación. La convicción de su creencia pasa por una prueba de fuego, hablando así, frente a la tentación. Entonces, Satanás tienta a aquellos que, teniendo la presencia del Espíritu de Dios, porque a ese espacio solamente entra o el espíritu del diablo o el Espíritu de Dios, presenta entonces la tentación como un estímulo, un ofrecimiento que lo induce al mal, que lo induce a cometer hechos malos, incorrectos, perjudiciales, ofendiendo a Dios e intentando destruir la fe, la creencia que la persona tiene en Dios. De tal manera que las personas que tienen el Espíritu de Dios comienzan una lucha cuando tienen tentaciones. Y la lucha es porque el diablo, que sabe manejar la mente,
que conoce a quien tienta, le presenta la idea de cometer el pecado o el hecho dañino, vergonzoso, malo, como algo que favorece, que es bonito, que es bueno, que es agradable. Veamos el primer ejemplo tratando ahora de esta tentación. Por ejemplo, las tentaciones que tuvo el Señor Jesús. No podía entrar en él porque Jesús tenía la presencia de Dios, pero sí lo tentó. Le ofreció riquezas, le ofreció reinos, le ofreció jerarquía, le ofreció poder, y aquí viene la contraparte. Si lo adoraba, si se inclinaba a él, porque hay que recordar que el diablo lo que quiere es eso, da, ofrece y espera que la obediencia de la persona le reconozca como el poderoso, el dador de todo, el que lo ha hecho millonario, el que lo ha hecho poderoso, el que lo ha hecho importante. Y es allí la gran equivocación, porque muchas personas, al ofrecerle el mundo dineros mal habidos, corrupción, robos, adulterios, drogas, borracheras, quizá la persona dice, esto es bueno, me conviene, me haré rico, estaré bien, aprovecharé la oportunidad. No es malo tener la mujer de otro teniendo la propia, o la mujer diciendo una pareja adicional o un encuentro adicional, no es malo, lo puedo hacer, pero allí está el engaño y la mentira de Satanás. Recordemos que Jesucristo rechazó vehementemente al diablo y lo echó de sí en el nombre de Dios. Y esas tentaciones no solamente están reconocidas en la Biblia, sino que se han hablado mucho de ellas. ¿Qué hace en los poseídos? Los poseídos. Aquí el poseído en la Biblia es alguien que tiene una vida desordenada, una vida de loco, una vida que no es normal. Y hay muchos ejemplos, el endemoniado de Gadara, por ejemplo, o el joven aquel endemoniado. María Magdalena tenía 7 demonios. Porque hay que reconocer lo siguiente: el espacio vacío que tiene el espíritu del ser humano, no solamente puede entrar uno o dos. En el caso del endemoniado de Gadara, habían más de 2000. ¿Se imaginan el tipo de vida que llevaba esa persona? Bueno, nos comenta la Biblia que vivía en el sepulcro, en un cementerio, y su vida era terrible. Hay que decir que el diablo quiere destruir a la persona y quiere destruir a su familia y le hace daño a la sociedad. Ese es el deleite de Satanás, y lo hace de tal manera que quien es instrumentado, quien es el títere del demonio, no se da cuenta. Y hablemos de muchos poseídos que la sociedad y que la familia no lo califican como poseído. Por ejemplo, un gobernante que decide atacar a una nación, destruyendo vidas, acabando con toda la ciudad o el país, enviando misiles, enviando pestes, enviando ejércitos a atacar y matar desde niños, mujeres, hombres, ancianos.
¿Cómo se puede calificar a una persona como esta desde el punto de vista normal, natural, terrenal? Pues como teólogo yo digo que es alguien que ha sido tomado por el demonio para dañar a muchísima gente, para matar, para destruir, que es una de las características, es una de los deleites de Satanás. Y Jesucristo lo decía, ¿no? Que el ladrón vino a matar y a destruir. Esa es la mentalidad de alguien poseído. Veamos otro ejemplo de una persona corrupta en un gobierno que decidió robarse los dineros de la nación a través de un contrato y no hace las obras como se esperaban o como fueron contratadas, y disminuyó los materiales y las obras se dañan en poco tiempo o se acaban. Y algunos de esos contratos no logran terminarse. Y aquí en Colombia los llamamos los elefantes blancos. Es decir, empezaron la obra y no la terminaron. Y se robaron los dineros. Por supuesto que al presentar esta clase de poseídos, muchos me van a decir, no, es un contratista que no cumplió. Pero para mí es alguien que el diablo los poseyó, el diablo los utilizó para robarse el dinero del pueblo y no permitir que las obras se hiciesen. Otro ejemplo de posesión que no se entiende como tal. Aquel que recibe un contrato para la alimentación de los niños y se roba los dineros. Aquel que recibió un contrato para hacer un hospital y no lo construyó. Aquel que recibió dinero para construir colegios y universidades y se robó el dinero. Esos son poseídos porque le están haciendo daño a una población. A él no, él se enriquece. Él aceptó lo que el diablo le ofreció al Señor Jesucristo. Te doy poder, te doy reino, te doy dinero. Y como no tienen la presencia de Dios este tipo de personas, pues el diablo entra y los posee y hace con ellos todos estos tipos de maldad. Otra forma de posesión demoníaca. Quizá no pensamos que son poseídos, pero sí lo son. Por ejemplo, una persona que cae en las drogas es una persona a la que el diablo toma y lo pone a consumir unas sustancias que le quitan la voluntad, que le quitan los sentimientos, que le quita el interés por la vida, que le quita el ser persona. Los drogadictos pueden ser un ejemplo de posesión demoníaca. Un borracho puede ser una persona poseída por el demonio, porque trabaja, toma su dinero, no piensa en ese momento en los gastos que tiene la familia, no piensa en el daño que se está haciendo y consume licor hasta perder la razón. Otra forma de poseer el diablo a las personas, especialmente a los jóvenes, la pereza. Los pone a dormir todo el tiempo o mucho tiempo. Les quita el interés por el estudio, por el trabajo, por la vida. Y dicen que la pereza es la madre de todos los vicios. Acaba con la persona. No le interesa nada de la vida. Una posesión demoníaca también puede ser aquel que tiene el vicio del celular, de las redes, pasando horas fijando su atención en el celular, sin interés ni siquiera por comer, ni siquiera por ir al baño,
ni siquiera por trabajar. Esa es una forma de ser dominado por Satanás. El hechicero, el brujo, es otra forma de posesión demoníaca, porque empieza a jugar con elementos, con sustancias, con bebidas inventadas por el ser humano, ¿no? Atrayendo la presencia satánica y haciéndose instrumento de Satanás, convirtiéndose en adivinador, convirtiéndose en lector del futuro. Y mucha gente cae en esas artimañas y mucha gente se contagia con eso. ¿Y por qué no decir otras más? Por ejemplo, la persona idólatra. Ya dije que todo aquel que adora imágenes es una persona poseída por Satanás y hace que las imágenes produzcan resultados, muestren obras sobrenaturales. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Desviarles de la adoración a Dios directamente. A Él solo hay que alabar, adorar, servir. Y Él castiga la idolatría, los adoradores de ídolos. Y esa es una forma de atacar a la gente. Convencerlos de que la imagen les habla, llora, bota sangre, les hace milagros. Y los engaña con eso. ¿Cómo identificar a un poseído? Sí, Rosita, es muy difícil identificar al poseído. Algunos expertos dicen que la actuación no lógica, no razonada, es por efectos y trastornos psicológicos, enfermedades de la personalidad, son problemas de tipo psiquiátrico. Eso lo dicen los científicos que no tienen en cuenta la otra faceta de la conducta, que tiene que ver con la intervención satánica. Y como dije anteriormente, es difícil identificar al poseído porque se le atribuye a él todo tipo de conductas. Y solo unos pocos podemos identificar al poseído, como dije anteriormente, porque el común de la gente es pasar desapercibido aquellos comportamientos que, como no tienen el conocimiento de Satanás y cómo actúa, entonces se los atribuye directamente a la persona. Es la falta de conocimiento de este ser maléfico, perverso, malo. Hábleme de la vida de un endemoniado. La vida de los endemoniados es una vida, por un lado, depende lo que el diablo está haciendo con esa persona. Ya hablamos de los poseídos. La mayoría de ellos viven tranquilos, viven bien, no les importa lo que hacen, y para otros es conveniente tener esta clase de actuaciones, esta clase de vida, porque les da resultado, porque les da recursos, porque les da dividendos, porque les da placeres, y viven felices, no entendiendo que todo lo que están haciendo, que destruye, que es malo, que es pecado, viene de parte del diablo. Así que la vida para este tipo de endemoniados es buena, es agradable. No lo ven malo, no lo ven pecaminoso, está bien. La vida de esos endemoniados es buena. ¿Acaso no es buena para un corrupto, por ejemplo, que se llena de dinero? ¿Acaso no es justificable mandar a matar a muchísima gente? ¿Acaso no es bueno y de pronto otra vez justificado matar a otro?
¿Acaso no es bueno aprovechar la mujer del prójimo? Sí, el endemoniado feliz. Para ese tipo de personas, bien, es bueno. Para los otros tipos de endemoniados, por ejemplo, el drogadicto, el borracho, no, todo está bien. El perezoso, bien, agradable todo. Y no lo ven como una acción satánica. Sí, les parece interesante, o les parece bueno, o no les prestan atención al tipo de vida que llevan. Y ahora el diablo, como actúa de una manera diferente, en la época del Señor Jesucristo, el diablo les tomaba y hacía cosas terribles con la persona. Y se puede identificar fácilmente al endemoniado. Pero el diablo ha cambiado. Ahora la forma de atacar al ser humano es hacerle pensar que su presencia es buena, es agradable. Aún más hasta piensa el endemoniado que así es correcto actuar. El tormento o la aflicción o el dolor lo sienten otros, los otros que no son poseídos. Pongamos un ejemplo, una persona drogadicta, que para mí es una persona poseída, quienes se atormentan, quienes se afligen, quienes se preocupan son los familiares. Sí, porque ellos son los que sufren. Entonces el diablo tiene muchas formas de actuar frente a unos y frente a otros. El drogadicto está tranquilo, consume su droga, lo mismo que el borracho, lo mismo que el hechicero, lo mismo que el adúltero. Pero los otros que están adjuntos, que están relacionados, que son los familiares, son los que se perjudican, son los que sufren, son los que tienen una aflicción de espíritu. Pero hay otra forma de que el diablo maneja. Por ejemplo, los corruptos, todos se benefician, él y su familia y sus amigos y todos aquellos que se benefician con la actuación de este endemoniado. Los ladrones, los atracadores, lo ven como un estilo de trabajo, un estilo de adquirir dinero. Entonces fíjense las maneras en que el diablo oculta y cambia la mentalidad de aquellos que cometen el mal. Y esta es la forma en que el diablo actúa. En estas condiciones, ¿Puede sacarse a Satanás de la persona? quizá la persona no quiere que se le saque el demonio o los demonios, y al contrario, quieren tenerle, quieren ser usados porque les beneficia. Pero llega un momento, y ese es lo que tenemos que pensar, Rosita, en que por el Espíritu de Dios y por la misericordia de Dios, a ese endemoniado, Dios le apunta a hablarle a través de su palabra para que se libere de Satanás. Porque es que Satanás lo va a llevar a la perdición. Satanás le va a llevar a la enfermedad, a la muerte. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la Biblia. Entonces, por misericordia de Dios, le hace entender a esta persona que lo que está haciendo es el resultado de la maldad del diablo que está dentro o que lo está tentando. Y entonces decide hablarle a través de alguien o a través de la lectura de la Biblia o a través de un mensaje en televisión o internet. Dios busca las maneras. Y entonces hay un combate entre el diablo que está dentro y el Espíritu de Dios que quiere sacarlo de allí, quiere exorcizarlo, quiere despojarlo de ese lugar y entrar Dios a ocupar ese lugar, el lugar que le corresponde, que le pertenece, pero que la persona tiene que ser consciente
Y cuando Dios entonces toca el corazón de un poseído, la mente de un poseído, y ese poseído adquiere el conocimiento de Dios, puede tomar la decisión de que salga el diablo. Sobre todo de aquellos que ven que sus vidas no tienen sentido y desean el cambio, el anhelo, el que se les saque el diablo, porque para muchos el diablo es un benefactor y para ellos va a ser muy difícil cuando reciben riquezas del diablo, cuando reciben placer del diablo, cuando reciben diversión del diablo, o el diablo los usa para enredarlos en estas cosas mientras los va destruyendo poco a poco. Entonces sí, cuando un poseído decide que Dios le saque el diablo o los demonios o los diablos, entonces sí, ahí comienza el proceso que tiene dos partes, la parte de Dios y la parte de la persona. La parte de Dios tiene que ver con la voluntad del poseído. Si aquel que tiene el diablo pide que Dios se lo saque, Dios lo hará. Pero si no lo pide, Dios no lo hace. ¿Quién puede exorcizar al poseído? ¿Y quién lo puede hacer, Rosita? Pues solamente Jesucristo. No hay otro. Solo Jesucristo puede sacar al demonio y lo hace porque es más poderoso que el demonio. Porque el demonio obedece solo a Jesucristo. Porque con la orden de Jesucristo, el demonio sale. Porque el demonio solo teme y obedece a Jesucristo. ¿Recobra la vida normal un poseído? Claro que la persona recobra la vida normal, porque cuando el demonio sale, la persona recobra la voluntad, la conciencia, el amor, el raciocinio, recobra el respeto, recobra el control de sus actos. Sí, esa liberación hace posible que la persona ya sea quien es, quien debe ser. ¿Qué hacer para que el demonio no regrese a tomar a la persona? Cuando el demonio sale de una persona, queda el espacio vacío. Si lo deja vacío, bueno, el demonio vuelve. La Biblia dice que cuando el demonio sale de la casa, puede regresar con 7 demonios peores. Y el estado de la persona puede ser peor que el primer estado. Y entonces, ¿cómo lograr que no entre más Satanás? Pidiendo a Jesucristo que entre a ocupar ese lugar, ese espacio espiritual dentro de la persona poseída. Si lo pide en oración, el Espíritu de Dios entra. ¿Y cómo pedir que Jesucristo entre al corazón? Haciendo una oración. Señor Jesucristo, ahora que me has liberado, ahora que estoy solo, te pido que entres a mi corazón y seas mi Señor, mi compañero, mi Dios, y quien ocupe ese lugar especial que tengo dentro de mí. Una oración sincera, una oración de fe, logra que el Señor Jesucristo entre y ocupe ese lugar para que nunca, jamás entre Satanás. Sí, la persona puede ser tentada, pero ya no puede ser poseída. Y en esa oración decirle al Señor Jesús, quiero vivir haciendo tu voluntad, siguiendo las instrucciones bíblicas
para vivir mejor, para vivir con sabiduría. Quiero vivir adorándote, amándote, sirviéndote y pedirle en esa oración al Señor Jesús, enséñame a corregir mi vida cuando estaba poseído y enséñame a construir mi vida de una manera diferente. Esa es la oración que se debe hacer. En nuestro próximo episodio los esperamos con el tema El vicio puede erradicarse.